chiquitos, recordarles que tenemos el examen el próximo 24, ¿verdad? De marzo, y que vamos a evaluar lo que es la materia correspondiente a las primeras 3 tareas que ustedes yo sé que han estado trabajando, ¿verdad? La tarea 3 la tenemos para entregar el día de hoy antes de la medianoche, ¿verdad? Entonces sé que también la han estado trabajando por ahí y es muy importante que estas primeras 3 tareas pues queden suficientemente claras, porque con base en eso se tendrá pues la evaluación del examen. El formato del examen, para aquellos que me han estado preguntando, va a incluir 2 problemas que abarcan aproximadamente el 75% del examen, o sea, 3/4 partes del examen. Y luego un 25% del examen corresponderán a preguntas de concepto o preguntas de cálculos más conceptuales, ¿verdad? ¿Qué es conceptual para mí? No sé, por ejemplo, hay el factor de cobertura de una distribución triangular para un 99% de probabilidad de cobertura. Eso es una pregunta conceptual. No es que no haya que hacer cálculos, es que son cosas que no están asociadas a un problema grande. Entonces ese va a ser el formato del examen. El examen lo vamos a tener a las 7:30 de la mañana. Sí les sugeriría estar un poquito antes de las 7:30 para poder empezar exactamente a las 7:30, ¿verdad? Y básicamente eso, ¿verdad? El día de hoy quiero tocar algunos temas que se nos han ido quedando por ahí, pero sobre todo uno que por ahí les dejé, que tiene que ver con este documento, chicos. Entonces lo pueden descargar ahí del TEC Digital. Les preparé este documento, este documento lo preparé porque creo que es necesario, inspirado en algunos otros colegas, ¿verdad? En México, en Senam, trabajan mucho con esto. Entonces aquí se explica lo que es el concepto de resolución y cómo calcular la incertidumbre por resolución. Entonces hoy vamos a estar trabajando justamente con ese tema, ¿verdad? Por aquí les preparé este material. Vamos a ver cuál abro. Creo que aquí. Y vamos a trabajarlo por acá. Esto es como parte de lo que hemos visto que entra para el examen, pero va a ser un poquito más ampliado. Ese es el tema. Sí, aquí lo que vamos a hacer es empezar a tomar todos los temas que ya hemos visto, que ya fueron vistos para el primer parcial, pero vamos a empezar a ampliarlos precisamente porque para el segundo y tercer parcial vamos a ver un poco más de detalles. Entonces lo que vamos a hacer en esta semana justamente es repasar un poco algunos de estos conceptos. Algunas de estas cosas posiblemente ustedes ya las sepan, pero yo creo que no está de más poder ampliarlas un poquito. Entonces, ¿entra en el examen? Pues sí, porque son cosas que ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va con esto. Es incertidumbre por resolución y apreciación. Entonces, veamos, por ejemplo, este instrumento de medida, ¿verdad? Ya probablemente ustedes lo saben. Ese instrumento de medida es un multímetro Fluke, que lo que está haciendo es indicando un valor de capacitancia, ¿verdad? La capacitancia se mide en una unidad que en el sistema internacional es el farad, y esta lectura son 9,3 farad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? Entonces, ¿cómo vamos a entender esta lectura? Cuando usted tiene un instrumento digital, este es el punto decimal, o la coma decimal, ¿verdad? Y la lectura es 9,3, siempre debemos entender esa indicación, que en este caso la indicación es 9,3, que tiene un error asociado a la resolución. Y el error asociado a la resolución lo vamos a modelar siempre como la mitad de su división de escala. Ya eso lo hemos visto porque sigue una distribución rectangular. Entonces, por lo tanto, en este caso, usted puede decir que esta lectura es de 9,3 farad, pero el error no es la mínima división de escala. La división de escala que usted tiene aquí es de 0,1 farad. Pero entonces vamos a decir que el error va a ser siempre la mitad de esa división de escala. Esto se podría escribir de esta manera. 9,30 más menos 0,05 microfarad.
¿Y por qué 30 si aquí si aquí esta cifra no la lee el instrumento? Bueno, no sé si ustedes lo saben, pero cuando uno se mete en esto de mediciones, a veces aprendemos prejuicios. Los seres humanos tenemos prejuicios, todos, no podemos decir que no. Y un prejuicio que muchos de los estudiantes de esta carrera tienen es que no pueden introducir cifras decimales que no se encuentren en la resolución del instrumento de medida. Eso es mentira. Porque uno tiene que ver esto no como un número, como un dato, como un número real, sino como un intervalo. Y en ese intervalo, aquí lo que estoy diciendo es que mi valor de lectura puede cambiar entre 9,25 y 9,35 microfarad. Y que dentro de ese intervalo tenemos la misma probabilidad de que el valor esté aquí o que el valor esté aquí, en una escala en capacitancia en microfarad. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, para tener consistencia decimal, utilizamos este cero que se encuentra por acá. Estamos ahí indicando que esa lectura que me da el instrumento como 9,3 realmente es un intervalo. Es un intervalo, por decir así, de confianza, pero que sigue una distribución rectangular que se extiende desde 9.25 hasta 9.35. ¿Y cuál es la incertidumbre asociada a la resolución? La GUM en esto es clara y enfática. La resolución puede calcularse así. Si usted la asume como una distribución rectangular, que es lo que se debe considerar, podemos tomar este error entre raíz de 3. Y este sería el valor en microfarad que me da a mí la resolución. O bien, también podemos calcularlo de esta manera. La división de escala, como ya lo hemos hecho a lo largo de los distintos ejercicios, y decir que esto queda igual 0,0289 microfarad, que si lo convertimos usando adecuadamente las unidades del SI, multiplicamos por 1000 y esto es 28,9 nanofarad. ¿Cómo estamos con eso, chicos? ¿Está claro eso? ¿Verdad? Ese es el ejemplo más sencillo. Ahora, vamos a ir viendo varios. Esto, como aprender resolución, siento que es un proceso que lo vemos a través de ejemplos. Quiero que veamos este otro ejemplo. ¿Verdad? Este es el segundo ejemplo. Ahí lo pueden ver. Esto lo pueden ir siguiendo en el material que yo les di. Ese documento que se llama incertidumbre por resolución. En este segundo ejemplo, vamos a hacer el mismo ejercicio. Usted lo que tiene es una indicación de resistencia, ¿verdad?, que usted puede asociar a un error, con un error asociado a la variación que puedes tener en el último dígito. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, la indicación que da este instrumento, este multímetro, es de 0,979 kiloohm. ¿Y cuál sería la resolución en este caso? Bueno, la división de escala es 0,001, pero por lo que acabamos de decir, el error asociado a la resolución se toma como la mitad de la división de escala. Entonces vamos a dividirlo entre 2 y esto puede ser expresado de esta manera. ¿Por qué se añade un 0 adicional? Para que tengamos consistencia decimal. Esto, por un tema de comodidad, usted le puede cambiar las unidades, porque esto lo que está midiendo es en una unidad que es el kiloohm. Podríamos convertirlo a ohm multiplicando cada una, digamos, de las dos magnitudes, tanto el mensurando como su error, por 1000, quedando de esta manera. Y expresándolo como si fueran ohm. ¿Cómo quedaría la incertidumbre por resolución asociada a esta indicación? Es la división de escala entre raíz de 12, que sería un ohm, ¿verdad?, dividido entre raíz de 12. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Aquí lo importante es entender la diferencia que hay entre un error por resolución, que es la mitad de división de escala, y una división de escala, ¿verdad? Y cómo calcular la incertidumbre por resolución asociada. Vamos ahí. Entonces, esos dos primeros ejemplos me parece que están muy transparentes y claros. Ahora, quiero que veamos este. Este es un calibrador vernier, este es un vernier, un caliper. Y este vernier, como ustedes pueden ver, da una indicación en pulgadas, ¿ok? El tema con este instrumento de medida es que la última cifra puede cambiar en 5 o 0. Me explico.
La división de escala aquí no es 0,0001, es 0,0005. Esto puede cambiar en un 5 o puede cambiar en un 0. No tienen mayor capacidad de resolución que esa. Entonces, ¿cómo calcularíamos en este caso su respectiva indicación y asociar esa indicación justamente a un error? Bueno, no sé si ustedes alguna vez han utilizado un caliper o un vernier. El vernier digital tiene un detalle importante. Él necesita ser ajustado a 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, usted lo primero que hace para usar un vernier es limpiar las mandíbulas, cerrarlo, ajustar el 0, luego abrirlo, realizar la medición de la tuerca y anotar esta lectura. ¿Estamos de acuerdo todos con eso? Entonces, resulta que aquí la indicación que te está dando es 0,3865 pulgadas. Pero tenemos un detalle aquí importante. Resulta que aquí hay dos resoluciones. Hay una resolución asociada al ajuste de 0 y una resolución asociada al punto final de medida. Entonces aquí realmente tenemos lo que llamamos el D sub 0, que es la división de escala en 0, de ajuste a 0, y digamos el D sub L, que es la división de escala en el punto de medida. Ambas son iguales a D y esta división de escala tiene este valor en pulgadas que es 0,0005, porque la última cifra puede cambiar solo en 5 o en 0. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿cómo vamos a calcular la incertidumbre por resolución? Aquí es muy importante. Realmente tenemos dos resoluciones, tanto la del 0 como la del punto final. Entonces, este instrumento de medida, cuando usted calcula la incertidumbre por resolución, deberíamos calcular la resolución del 0 y la resolución en el punto final. Y hacer una suma geométrica de estas dos, que ambas siguen una distribución rectangular. Como D sub 0 y D sub L son iguales, yo puedo sustituir ambas partes por un D y entonces lo que me queda es esta expresión. ¿De acuerdo? Las estoy sumando. Puedo sacar de la raíz, por ejemplo, el D, el raíz de 12 y me queda un raíz de 2. Simplificando me queda D entre raíz de 6. Muy bien. Y por lo tanto la división de escala que yo tengo aquí va a ser 0,005 pulgadas entre raíz de 6, lo cual me da 0,000204 pulgadas, ¿verdad? O usted podría hablar, aunque abusando un poquito de los prefijos, de 204 micropulgadas. No hay un reglamento para el uso de los prefijos en el sistema inglés, pero bueno, creo que se puede entender. Ahora sí, lo escucho. Aquí tenemos que hacer un ajuste con los prefijos de las incertidumbres. ¿A quién priorizamos? ¿A la incertidumbre o al valor? Es que hay veces que, por ejemplo, si ajustamos a la incertidumbre, el valor queda no entre 1 y 1000 que habíamos hablado, sino que queda un poco... ¿Cómo? A ver, explícate mejor. Para tener la consistencia decimal. Pues yo ahorita le pongo el micropulgadas al resultado, sí, pero puede que el propio mensurando me quede un poquillo feo. Ah, puede ser. Sí. Puede ser que quede, digamos, ya aquí no estoy haciendo ningún reporte. Ya tendríamos que ver exactamente qué es lo que yo quiero reportar. Generalmente, si mi reporte va a ser con una incertidumbre estándar, se dejan dos cifras, 0,00020. Y entonces aquí reporto 5 decimales, añadiendo ceros donde haga falta. Entonces no importa que eso no quede con lo que hemos hablado entre 1 y 1000. No, porque básicamente usted podrías convertir todo a milipulgadas. O podrías convertir todo a micropulgadas. El tema con micropulgadas es que aquí te va a quedar 38.650, una cosa así. Te va a quedar un valor que va a ser más bien 386.500. Creo que en micropulgadas queda un poco incómodo. Tal vez un valor en milipulgadas quede un poco mejor. Podrías dejarlo como 386,50 milipulgadas con incertidumbre estándar de 0,20 milipulgadas. Entonces, hacemos un esfuerzo por tratar de mantener el valor del mensurando entre 0 y 1000 para que psicológicamente no nos quede un poco difícil de entender, ¿verdad? Ajá, pero bueno, pero eso es otro tema, es más en el reporte.
Aquí lo que estamos haciendo es calculando la incertidumbre de resolución, Joaquín. Sí, digamos, en este caso uno agrega el D0 porque tiene que ver con la medida, pero sí, realmente si uno va a hacer un proceso de medición, ¿hasta dónde uno incluye la calibración o el acomodo previo? Pues siempre tiene que incluir... Depende de lo que usted vaya a medir. Por ejemplo, usted usa una regla, incluye el D0. Sí, pero usted usa un termómetro de líquido en vidrio, no, porque usted no lo ajusta a cero. Ahora, hay instrumentos donde no es tan fácil. Por ejemplo, vamos a ver este. Si yo tengo una balanza como esta, en esta balanza, ahí la indicación es 10,27. Esa balanza podría tener lo que se llama aprobación de modelo. ¿Qué es la aprobación de modelo? Cuando usted va a comprar balanzas, las balanzas siguen una recomendación internacional que se llama la UIML R76. Y la UIML R76 me dice a mí que la resolución del cero, a pesar de que sigue siendo 0,01, si usted hace un adecuado ajuste, prácticamente es despreciable. Es decir, es la cuarta parte del valor de división de escala. Entonces, ahí lo que implica, Joaquín, es que usted tiene que conocer el instrumento de medida con el que usted está realizando la medición. Y cuando son instrumentos digitales, muchas veces necesitamos ese ajuste de cero. En algunas magnitudes ese ajuste de cero no es tan obvio. Por ejemplo, en la medición de capacitancia y en la medición de resistencia vimos que un valor de cero casi que se define de manera automática, ¿verdad? Pero como muchos de los instrumentos digitales funcionan con base en una respuesta diferencial, y esa respuesta diferencial requiere de un ajuste de cero. Entonces, ese es el asunto. Tenemos que conocer el instrumento para ver si ese instrumento requiere o no un ajuste de cero. Por eso en el ejercicio que les dejé en tarea del patrón Zener, yo les doy incertidumbre del cero e incertidumbre en el punto final. Ahora, un detalle conceptual. Realmente aquí lo que nosotros tenemos en este ejercicio anterior son dos incertidumbres rectangulares, las cuales son iguales. La convolución de esas dos incertidumbres rectangulares queda como resultado una triangular. Por esa razón es que esto que usted tiene aquí es d entre raíz de 6, que es coincidente justamente con la distribución triangular. Ok, ¿está bien? Ok, veamos el caso de esta balanza. En el caso de esta balanza, como ustedes pueden ver, la indicación que da es 10,27 gramos. Muy bien, entonces, la forma en que uno calcula la incertidumbre por resolución es la siguiente. Vamos a decir que esta balanza tiene una resolución con carga en el punto L, que es la división de escala entre raíz de 12, lo cual es 0,01 gramos entre raíz de 12, lo cual nos da 0,0289, así, ¿verdad? Que hay un espacio aquí, que son 2,89 miligramos, ¿verdad? Ahí está. Pero la resolución en cero, si nosotros consideramos que tiene una aprobación de modelo, esta va a ser la cuarta parte de la división de escala. ¿Por qué razón? Porque vamos a considerar, bueno, si tenemos esta información, que tiene aprobación de modelo. Entonces es muy importante cuando usted ve una balanza, analizar si tiene o no tiene aprobación de modelo. Eso usualmente viene con una etiqueta. Cuando usted compra la balanza, entonces usted dice si cumple con las especificaciones o no de la recomendación internacional OIMLR 76. Si suponemos que esta balanza las cumple, que es información adicional que tendría que darle a usted, entonces el cálculo implica una cuarta parte de la división de escala como resolución del cero, y aquí esto da 0,72 miligramos, ya que el valor de la división de escala en cero es básicamente la división con carga dividida entre 4. Entonces, cuando usted llega y calcula la incertidumbre asociada a la resolución en una balanza que tiene aprobación de modelo, va a ser la suma geométrica de las dos incertidumbres, lo cual nos da como resultado 2,98 miligramos.
¿Estamos de acuerdo con eso? Eso porque tiene aprobación de modelo. Entonces, de alguna manera el concepto es, pensemos que tiene aprobación de modelo. Si no tuviera la aprobación de modelo, el D sub 0 se toma igual al D con carga y lo que hacemos es calcularlo de manera similar a como lo hicimos con el calípero, con el vernier, ¿verdad? Ok, seguimos. Entonces, ¿qué implica que tenga aprobación de modelo? Es una etiqueta, es una especie, digamos, de parámetro de calidad que tienen ciertas balanzas que le asegura a usted, viene dado por la metrología legal, de que ese instrumento de medida que usted adquirió es seguro y que las lecturas que usted va a tener por ahí son confiables. Entonces, mucha de la instrumentación comercial que se usa en industria cumple con especificaciones y las balanzas particularmente, muchas cumplen con eso que es la UML R76. Entonces, es decir, es un valor adicional que tiene el instrumento de medida. ¿Verdad? Hay que entender, chicos, uno de los conceptos fundamentales de la ingeniería tiene varios hitos, ¿verdad? Varios hitos. Uno de los grandes hitos de la ingeniería se llama la normalización. La normalización significa que si yo quiero vender balanzas, de cualquiera puede inventarse y vender la balanza que le dé la gana, con el instrumento que le dé la gana, con los sensores que le dé la gana. Sí, pero eso desde el punto de vista tecnológico no funciona. Los ingenieros tenemos algo que es muy propio de nuestra profesión, que es que trabajamos en equipo para poder generar una misma tecnología. Es decir, podemos tener diferencias culturales, de idiomas, de creencias, lo que usted quiera, pero todo el mundo requiere agua potable. Todo el mundo requiere construir edificios. Todo el mundo necesita tener normativa para poder medir bien masa. Entonces, de ahí es donde viene la normalización. La normalización surge desde el siglo XIX, curiosamente desde la Guerra de Secesión norteamericana, cuando había que hacer rifles y todo ese tipo de cosas, resulta que había que normalizarlos. Entonces, siempre cuando son cuestiones militares y bélicas, los seres humanos tenemos como algo de defensa ahí, un tema en que contra la vida nosotros desarrollamos muchas cosas, ¿verdad? Entonces, muchos de los avances de normalización se dieron ahí y también en la Revolución Industrial. La Revolución Industrial es creada por la ingeniería. ¿De acuerdo? O sea, un químico puro, una cosa así, no va a generar la revolución industrial porque no le interesa. Viene la ingeniería. ¿Por qué la ingeniería? Porque usted necesita normalizar, llegar a más gente, vender más. El buen ingeniero no es solo el que vende una solución que la gente te compre. Eso es básicamente. Y las balanzas ocurrió lo mismo. Las balanzas, para que fueran funcionales, lo que hicieron fue normalizarse. Y la OIML lo que hizo desde la metrología legal fue vender balanzas que fueran todas, que cumplieran ciertos requisitos mínimos. Y uno de los requisitos es la aprobación de modelo. ¿Está bien? Ok, veamos este ejemplo. Chicos, esta es una balanza cuya capacidad máxima es de 1000 gramos. La división de escala es de 0,01 gramos. Vamos a suponer que no tiene aprobación de modelo. Usted llegó y la compró en la librería y usted quiere saber cuál es la indicación o la incertidumbre, digamos, asociada a la resolución. Entonces, yo le puedo decir a usted que básicamente esta balanza que nosotros tenemos ahí, podríamos simplificando un poco. A veces en ingeniería tendemos a ser muy simples en esto, pero entendiendo el concepto, esto es básicamente solamente tomar la división de escala, que en este caso ahí es 0,2 gramos, yo sé que casi no se ve, pero en la presentación la pueden ver, entre raíz de 6, esto nos da 81,6 miligramos, porque aquí vamos a suponer que el DL y el D sub 0, ambos son de 0,2 gramos y no tenemos aprobación de modelo, suponiendo que yo sé que no tiene aprobación de modelo. Ahora, ¿qué pasa? Hay balanzas que tienen características particulares, por ejemplo esta. Esta balanza se llama de doble rango. La balanza de doble rango funciona así. Desde 0 hasta 102 gramos tiene una división de escala de 0,01 gramos. Pero resulta que de 102 a 225 su división de escala es de 0,1. Aquí creo que es miligramos, chicos, déjenme revisar. Sí, este es miligramo. Aquí hay un error en la presentación. Ahí lo corrigen, esto es miligramos, digamos.
O más bien, bueno, tomémosla como miligramos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Para poder calcular la incertidumbre por resolución, necesitamos calcular una incertidumbre por resolución del 0 y una incertidumbre por resolución con carga. Pero resulta que en el primer rango, que es la división de escala asociada al 0, el D sub 0 es diferente al D sub L. ¿Estamos de acuerdo? Porque digamos, aquí el D sub 0 es de 0,01 miligramos y aquí el D sub L es de 0,1 miligramos. Entonces puede ser que sean distintos, simplemente por la naturaleza constructiva de la balanza. Bueno, y cuando yo calculo ya la incertidumbre por resolución, que es la suma geométrica de la resolución del 0 más la resolución con carga, sería la suma de estas dos, me da como resultado 0,0290 miligramos. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces puede ser que eso ocurra también. Dentro de las balanzas eso puede ocurrir, que tenga doble rango. ¿Verdad? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, dejemos las balanzas y ahora veamos este instrumento. Este es un termómetro de líquido en vidrio o termómetro de bulbo. Ese termómetro de bulbo da una lectura en grados Celsius, ¿ok? Da una lectura en grados Celsius. Los termómetros de bulbo se colocan de manera vertical. Sin embargo, le di vuelta a la foto de manera horizontal para poder verla mejor. ¿Cuál es la división de escala de ese termómetro? ¿Cuál es la división de escala? Porque este es analógico, este no es digital. 1 grado Celsius. Entonces, usted tiene que hacer apreciaciones a 1 grado o a la mitad de 1 grado que se puede hacer, ¿verdad? Muy bien. Aquí viene una pregunta, chicos. Y esta pregunta no es trivial y hay prejuicios para responderla. Hoy lo que quiero es ver si disolvemos esos prejuicios. La división de escala, estamos claros que es 1 grado Celsius. Si yo tengo que reportar la indicación, acuérdense que la indicación es indicación más o menos la mitad de división de escala, ¿verdad? Pero la indicación que me da el termómetro, ¿cuánto es? ¿Cuánto me indica ese termómetro? Les voy a ayudar. Veamos. Bueno, voy a hacerla más fina aquí. ¿Qué me marca? ¿Qué le han dicho a usted? Sus papás, sus profesores, sus laboratorios. ¿Qué valor leo ahí? 62,5. Usted pone 62,5. ¿Usted también? Paz, ¿qué diría usted? En mi defensa en algún laboratorio nos dijeron eso. 62,5. Por eso, pero si usted me dice en su defensa es porque usted está dudando de si eso está bien o no, ¿verdad? Sí, estoy dudando. Pero ok, está bien, ¿no? Parte de la duda es... Usted sabe que a veces dudar es parte del conocimiento, ¿no, Julián? Yo pondría 62 más menos 0,05. Usted pondría 62 más 0,05. Vea que ya empiezan a surgir diversidad de criterios, ¿verdad? Y en metrología tenemos un detalle. La democracia no es la verdad. ¿Verdad? Eso tengámoslo en cuenta, ¿verdad? Eso no funciona en metrología así. Ok, vamos a ver, chicos. Esto funciona de esta manera. Lo que yo les voy a pedir es que dejemos de ver la lectura, la indicación como un número real y empecemos a ver la lectura como un intervalo de confianza, un intervalo dentro del cual sabemos que se encuentra el valor verdadero. Eso es lo primero que yo les voy a pedir. Cuando yo era más joven, ese paso yo lo hice muy fácil, pero noté que a muchos colegas les cuesta. Porque tal vez, no los culpo, cuando uno tiene formación quiere dar un número. Y pensamos que una lectura básicamente es un número y no un intervalo. Y realmente es un intervalo. Entonces voy a decir lo siguiente. Aquí yo lo que puedo decir es que mi valor está entre 62 y 63 grados Celsius.
No sé si muy cercano a 62, no sé si muy cercano a 63. Julián, puede ser de que usted diga, no, yo siento que está más cercano a 62. Y puede ser que Paz diga, no, yo siento que está en 62 y medio. Eso se llama apreciación. En la vida tomamos decisiones, aquí hay que tomar una decisión. Ahora, ¿cómo tomamos una decisión que sea más adecuada? Es aquella que genere el menor sesgo. Si el valor sabemos que está entre 62 y 63, entonces, ¿por qué no pensar que esto es un intervalo donde seguimos una distribución rectangular, donde el valor mínimo, ¿cuánto es? 62 grados Celsius y el mayor es 63. Digamos, algo en lo que podríamos convenir es que muy probablemente la lectura no es 62. Si usted se pone la manita en el corazón, Julián, sabe que es más de 62. Y usted, si se pone la manita en el corazón, sabe que no es 63 y tampoco es 62. Pero usted maquilla las cosas en la vida. Y se ve más bonito decir 62 y medio porque yo no sé. En el fondo, medir significa dimensionar mi ignorancia. Cuando usted sabe y dimensiona su ignorancia, puedes tomar mejores decisiones. Entonces, si tu lectura está entre 62 y 63, ¿por qué no tomar la mitad y asociar un error de más o menos 0,5? Tal vez eso sea lo más racional. Decir que esta lectura que usted tiene aquí va a ser 62,5 más menos medio grado Celsius, porque eso nos elimina un sesgo. Si esto estuviera un poquito más abajo, Julián, y estuviera más cercano al 62, posiblemente te tomo tu criterio, ¿de acuerdo? Pero como sabemos que está dentro de ese intervalo, si usted me toma 62, esta lectura va a quedar sesgada hacia abajo. Sí, no, pues está bien. Esa es la forma correcta, 62,5 más menos 0,5. Ahora, hay prejuicios, volvemos al punto. Y a mí lo que me cuesta en este curso es eliminar los prejuicios. Eso es como, no sé si alguno de ustedes ha practicado tenis. El tenista, cuando aprende tenis, tiene un problema. Le encanta el tenis, entonces va y se compra unas bolas de tenis, se compra una raqueta, empieza a jugar tenis y todo lo hace mal. Entonces ya cuando él dice, no, yo quiero jugar tenis profesional, le cuesta más desaprender que aprender, ¿verdad? Eso es como cuando usted estudia 2 carreras, ¿verdad? Usted aprende que estudiar, no sé si la pasó usted, es de una forma, después te cambias de carrera y te das cuenta que no, que es de otra forma. Si usted estudia educación, la reflexión es muy importante. Si usted estudia ingeniería, el pragmatismo es lo importante. Haya o no reflexionado. ¿De acuerdo? Entonces aquí ocurre esto. Pragmáticamente este es el valor que vamos a utilizar. Entonces, la incertidumbre asociada a la apreciación, que aquí no es resolución, porque la resolución está asociada a instrumentos digitales, podemos decir que es d entre raíz de 12 y es 1 grado Celsius entre raíz de 12, lo cual son 0,29 grados Celsius. No se dice grado centígrado, ¿verdad? Grados Celsius es lo correcto. Porque la apreciación y resolución de un instrumento, siguiendo los criterios de la GUM y las recomendaciones de la GUM, es muy enfática en que debe modelarse como distribución rectangular. La GUM lo dice y no lo dice solamente como de manera arbitraria. Es que vos no podés asegurar otro tipo de distribución de probabilidad. ¿Verdad? No puedes asegurar que el valor está más centrado en el centro, digamos, que en los extremos. Yo no podría asegurar eso. No. A nivel de resolución eso es un error y de hecho es parte de los prejuicios que tenemos. ¿Verdad? Hay gente que dice, por ejemplo, se los digo porque mira, yo estuve en la calle muchos años y hay gente que te dice, no, cuando el instrumento es analógico lo tomamos como distribución triangular. No. La GUM no te permite hacer eso. La GUM no te dice, vea, si usted tiene evidencia para pensar que el valor está más central porque a usted le pareció bajo sus prejuicios personales, no se puede. Se toma las distribuciones de apreciación y resolución, se deben tomar como si fueran distribuciones rectangulares. Triangulares solo cuando es convolución de 2 rectangulares, que sean iguales. ¿De acuerdo? Por cierto, pregunta tonta. ¿Qué tipo de distribución sigue esta incertidumbre?
Es la convolución de dos rectangulares. Es una trapezoidal. Ok, muy bien. Vamos a ver esto, chicos. Supongamos, esto es una regla convencional que yo le tomé foto de esas que les voy a pedir que se compren una para el día del examen. Ajá. ¿Qué dijiste en ese número 6? ¿Cómo? Dos rectangulares. Sí, dos rectangulares, la convolución de dos rectangulares da una trapezoidal. Tienen diferentes límites. Sí, sí, ya habría que ver cómo es esa trapezoidal. Ahora, ya habría que ver otros detalles. Por ejemplo, un detalle podría ser que sea una trapezoidal, pero resulta que el valor de beta, o sea, la segunda incertidumbre es tan pequeña, la primera es despreciable, que predomine casi como rectangular. Pero ya esos son detalles que vienen del análisis de si una incertidumbre es despreciable con respecto a la otra, que es muy probable. En el ejemplo 5 que hablaste ahorita, creo que era de la balanza pequeñita. Sí. ¿Por qué eran de raíz de 6? Porque tiene dos resoluciones, la resolución del cero y la resolución final, y no tiene aprobación de modelo. Entonces, al no tener aprobación de modelo, la resolución del cero y la resolución del punto final son iguales. Cuando hay aprobación de modelo, la resolución del cero se toma como la cuarta parte de la división de escala. Y eso hay que hacer como triangular entonces, porque eso... Si dos rectangulares son iguales, si usted hace la convolución, es una triangular, eso lo vimos. Si son diferentes, ya no es una triangular, es una trapezoidal. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo? Esa regla tiene un error fatal del SI, correcto. Hay que... Sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Hay que decirle al fabricante que las cambie o al profesor que no use ese tipo de reglas. No, sí, esa regla, ahí me disculpo, tiene un error del SI. De hecho, no sé si ustedes tienen sus reglas respectivas, si ustedes las han revisado para ver si la escritura del SI es la correcta o no. No sé, pero deberían ustedes ir revisando ese tipo de cosas. Bueno, quiero que veamos esto, sí. De nuevo, me disculpo por lo del uso del SI. Resulta que yo quiero con esta regla que tengo ahí realizar una medición, ¿verdad? La medición que yo quiero realizar, chicos, es agarrar una hoja blanca, como cualquier hoja blanca, y medir, por ejemplo, el ancho. Una de las dimensiones, la hoja blanca, es un modelo rectangular, puede verse como un rectángulo, ¿verdad? Entonces yo quiero medir una de las dimensiones, entonces una de las dimensiones la ajusto en cero, vea que hago mi mejor esfuerzo por ajustar al cero, ¿verdad? Y la otra la ajusto en el punto final. Ahí está. Entonces, utilizando un sistema de apreciación lo mejor posible, yo amplifico esto con una lupa, con las limitaciones de resolución, y puedo sacar una resolución aquí un poquito mayor, ¿verdad? Entonces, podríamos hacer un cálculo usando o no usando la lupa. Y eso me interesa que lo veamos. Entonces, este ejercicio me interesa que lo discutamos bien. Primero, sin lupa. Es decir, sin esta amplificación, a punta de ojo humano. Yo podría decir que la indicación del instrumento son 217 milímetros. No, más bien, ¿cuánto es? Sí, aquí son 200, ¿verdad? Aquí son 210, 215, 216, 217. Aquí podemos discutirlo un poco, Julián. Se acerca más al 217 que al 216,5. Aquí podemos verlo en la amplificación. Entonces digamos que usted toma la decisión de que sea 217. Es apreciación. ¿Okay? Entonces, esa apreciación tiene lo siguiente. Esta apreciación realmente es una apreciación con una división de escala. O sea, tiene un error. Realmente estos son 217 milímetros. ¿Y cuánto es la división de escala de esta regla? La división de escala aquí es de 1 milímetro. La de 0.5 es la del 0. Sí, ya vamos a la del 0. Ya vamos a ver. Veamos esta primero. Aquí es de 1 milímetro. Entonces, 1 milímetro entre 2 te da 0,5 milímetros. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Todo el mundo de acuerdo hasta aquí? Vámonos a la del 0.
Si usted se va a la resolución del 0, la resolución del 0 también se puede expresar de esta manera. La indicación del 0 es 0, el valor estimado. Como es un 0, no es necesario añadirle unidades, porque una unidad es un ente matemático que básicamente es el producto por un número real, ¿verdad? Entonces, milímetro por 0 da 0. Entonces, si quieren se lo ponen los milímetros, si quieren no. Esta va a ser la indicación del 0 con su respectiva resolución del 0. Esto van a ser 0 milímetros, pero ¿cuánto es la división de escala? Aquí la división de escala es medio, aquí. ¿Verdad? Error del SI, pero bueno, yo me di cuenta para que sepan, ¿verdad? La mitad de medio milímetro podríamos decir que es 0,25. ¿Estamos de acuerdo con esto? La indicación, o sea, la longitud de la hoja de papel va a ser I menos I sub 0. Esto menos esto son 217 milímetros. Pero ¿cuál es la incertidumbre por resolución de esa longitud? Es la sumatoria de la resolución del 0 más la resolución en el punto final, pongámoslo así. Entonces, la resolución en el punto final va a ser 0,5 milímetros entre raíz de 3, que hubiera sido lo mismo que decir 1 milímetro entre raíz de 12. Y aquí la resolución del 0 va a ser 0,25 milímetros entre raíz de 3, van a ser 0,144 milímetros, y la suma de esto, 0,323 milímetros, que sería la incertidumbre por resolución. Entonces, la incertidumbre por resolución de esa longitud, incluso si queremos escribirla en una notación conveniente, podríamos decir que son 323 micrómetros. ¿Cómo estamos ahí, chicos? ¿Está bien? No sé si eso es obvio o no. De repente tal vez no, ¿verdad? Ahora, si usted hubiera usado lupa, ¿en qué cambia? ¿Qué cambio tengo que hacerle a la medida si yo utilizo una lupa? Bueno, si yo utilizo una lupa hay un criterio que vamos a utilizar. Si usted logra amplificar visualmente cualquier lectura, usted lo máximo que puede subdividir es en 5 partes, sin apoyo de una división de escala. Es decir, si yo distingo bien el centro de una de estos, digamos, de una de estas marcas y la que está a la par adyacente, lo máximo que yo puedo subdividir es en 5 partes. Y a partir de esas 5 partes tomo una decisión. Entonces vamos a ver. Esta sería la marca del 216 milímetros y esta sería la del 217. Aquí, chicos, yo les voy a pedir una cosa. Esto es una virtud del metrólogo. No haga las cosas a la carrera. Piense. Vamos a ver. Si esto es 216 y esto es 217, vamos con calma. Es más, usted me puede decir, don Raciel, todavía deme un minuto que estoy pensando. Nosotros a veces creemos que resolver un examen es escribir, escribir, escribir. No, así hay que pensar mucho y a veces escribir poco para hacer las cosas bien. Este sería 216, ¿cuánto? Coma 2. Este de aquí, coma 4. Faltan las unidades, pero eso no me caben, pero ustedes me entienden, ¿verdad? 216,6 y... ¿qué lectura apreciamos ahí? Como 1,65 más menos 0,5. Más menos 0, ¿cuánto? 5 sería. No estás pensando, ese es un error, hay que pensar bien. Usted está diciendo lo primero que se le ocurre, perdón.
Vamos a ver. Voy a enseñarles a pensar bien, porque esto sí es crítico, chicos. ¿Cuál es la distancia de aquí a acá? Y eso es el D. Y cuando usted habla de un error, el error es la mitad de D. Es la mitad de D, ¿cierto? O sea, cuando usted habla de un error, es la mitad de D. Entonces, la mitad de 0,2 es 0,1. Ahora sí, esto está bien pensado. ¿Está bien? ¿Qué le respondería a usted al compañero, compañera o familiar que le dice, no, pero eso es mentira, porque usted aquí, la división de escala es de 0,2 y usted no me puede reportar valores que se encuentran fuera de una escala que ni siquiera ahí está escrita? ¿Qué le diría a usted? La respuesta que usted tiene que darle es, vea, no, el problema es usted que no sabe distribuciones de probabilidad, porque aquí yo no estoy hablando de un número real. Yo estoy hablando de un intervalo dentro del cual se encuentra el valor esperado. Entonces, no tenemos que ver el 216,7 como un número real. Es apenas el mejor estimador de un intervalo dentro del cual yo sé que se encuentra la lectura correcta. Eso es lo que usted le tiene que responder. Te escucho. Esta práctica de subdividir la escala, ¿qué tan recomendable es y qué tan seguido la deberíamos? Se hace cuando usted tiene lupas o amplificadores, cuando usted tiene microscopios, cuando usted tiene dispositivos auxiliares que te permiten amplificar una cámara, una lupa, un microscopio. Puedes utilizar esta técnica y lo máximo que puedes amplificar es a la quinta parte, siempre y cuando las condiciones de la infraestructura del instrumento te lo permitan. ¿Está bien? Esto obviamente va a cambiar la incertidumbre que usted tiene aquí, ¿verdad? Ya no sería esta, sino 0,1 milímetros entre raíz de 3. Y ya no da este valor. Va a dar otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Creo que es 0.057, me parece. Bueno, ustedes lo pueden calcular y evidentemente ya esta incertidumbre se va a reducir significativamente. Por eso es que vale la pena, cuando se pueda y la infraestructura te lo permita, reducir el valor de la división de escala. Ok, este tipo de cosas, por eso creo que vale la pena verlas, porque a veces resolución es como ese tipo de tema que todo el mundo cree saber calcular, porque es nada más dividir de entre raíz de 12, pero cuando empezamos a ver los detalles, puede ser que no sea tan obvio. Ok, ¿preguntas hasta aquí? Sí. En el ejercicio pasado hay 3 incertidumbres entonces. La de resolución del cero, la resolución del punto final y la de apreciación. No, la de apreciación es la resolución en instrumentos analógicos. Resolución, a ver, resolución y apreciación es lo mismo, nada más que en instrumentos analógicos se le llama apreciación. ¿Por qué apreciación? Porque usted toma una decisión con base en sus prejuicios personales. En cambio, en el instrumento digital, la decisión usted no la toma, usted nada más apunta a lo que el instrumento digital te está indicando. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, vamos a ver este instrumento, chicos. Esto básicamente es un instrumento que nos mide a nosotros la velocidad, por ejemplo, del viento dentro de un túnel de viento. Y está en unidades no muy decentes, son pies por minuto por 1000. Entonces, a ver, primero hay que entender qué es la escala. ¿Qué significa 1? 1 son 1000 pies por minuto. ¿Verdad? O sea, a los valores en pies por minuto, usted lo multiplica por 1000, el que está aquí, para que le dé el valor real. Ahora, eso es porque yo me leí el manual y el manual explica eso. Que puede no estar claro, que parece que más bien ese valor está multiplicado por 1000. Bueno, no. Digamos que usted ya tiene que tener un conocimiento previo del instrumento. Veamos, sabemos que esto es 1000, sabemos que esto es 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Si yo le pregunto a usted la división de escala, ¿de qué fregado? Y resulta que tenemos un problema. Primero, ¿cuál es el campo de medida del instrumento? O el intervalo de indicaciones. La vez pasada le pregunté eso a una colega. Dígame cuál es el intervalo de indicaciones del instrumento. Y yo creo que no me entendió. Entonces me dice, después le digo, pero ahí dice. Es lo mínimo que mide hasta el valor máximo.
De 500 pies por minuto, digamos, hasta 7000 pies por minuto. Pero tenemos un vacilón aquí, un vacilón. Vean el vacilón. De 500 a 2000 pies por minuto, ¿cuánto es la división de escala? ¿Cuánto es la división de escala? Cambia, ¿es cuánto? De 500 pies por minuto, vamos a ver. De 500 FT por minuto a 2000 FT por minuto, ¿cuál es la división de escala? Hay dos, ¿no? ¿Hay dos qué? ¿De división de escala? Sí, hay una, y de 1000 a 2000 hay otra. A ver, bueno, entonces, de 500 a 1000, ¿cuánto es? 100. ¿Y de aquí a acá? ¿Y 100? Vean, 1, 1, 1, 2, es la misma. Sí, sí. ¿Cómo resuelve uno eso? Chicos, vean, yo sé que ustedes van a reír de mí, pero háganme caso. Pensando y observando con cuidado, usted cuenta. Mira, 500, 600, 700, 800, 1000, 1100, 200, 1500, 600, 700, 800, 2000. La división de escala de 500 a 2000 es de 100 pies por minuto. Hay que verlo con cuidado. Ahora, cuando usted trabaja de 200 pies, de 2000, perdón, pies por minuto a 7000 pies por minuto, ¿cuánto es la división de escala? ¿Cuánto es? 200, sí, me ha convencido. Si le dicen a usted, vea, si, ese va a ser su examen de reposición en el curso. Si está correcto, pase, y si no repite el curso, usted dice, sí, yo lo sostengo, son 200 pesos por minuto. Ok, los metrólogos, chicos, esto es un consejo muy importante. ¿Por qué sobrevivimos en este mundo? Por nuestro ego. Y el ego es alimentado con conocimiento. ¿Por qué? Porque si nos... A ver, con las disculpas del caso, pero hacer físicas en mediciones es fantasía. Se puede hacer, no digo que no, hay muchas cosas que vos puedes hacer a punta de apreciaciones del mundo, pero realmente es muy limitado, ¿verdad? Si usted realmente quiere tener avances importantes, necesita medir y medir bien. Y si una medida está mal, es una pelada, ¿verdad? Entonces hay que medir bien. Y la resolución es una de las fuentes de incertidumbre más importantes dentro de la metrología. Entonces, aquí, la división de escala es de 200. Con estos valores, chicos, yo puedo calcular la incertidumbre por resolución. Por ejemplo, aquí, en ambos son D entre raíz de 12, nada más que aquí son 100 pies por minuto entre raíz de 12, que esto me da 28,9 pies por minuto, y aquí nos da 200. Entonces, ¿qué aprendemos de este ejercicio? De que la división de escala no es necesariamente constante dentro de los instrumentos de medida. Está bien. Ya casi hacemos la pausa, chicos. Vamos a este instrumento. Este es más fácil. Ajá. Una consulta, ¿cómo es que se llamaba lo que dio que era de 0.5 a 7? Es un campo de medida, un intervalo de medida. Digamos, el intervalo de medida del valor mínimo hasta el máximo va de 0,1 pies por mil, que son 500 pies por minuto, hasta 7000, de 0,5, que son por 500, sin tomar en cuenta el 0. Porque del 0 al punto 5 tenemos una región en la que usted no puede medir. Esa región no te permite realizar una medición. ¿Verdad? Las mediciones, la sensibilidad mínima del instrumento es desde 500 hasta 7000 pies por minuto, es el campo de medida o intervalo de indicaciones. ¿Está bien? Que está raro el instrumento ese. ¿Cómo? Está raro. Ah, claro, por supuesto. Primero están unidades inglesas y segundo la escala no es lineal. ¿Eso creo que medía? Velocidad del viento. Okay, es un anemómetro que se une, es un Dwyer que se utiliza a los tubos Pitot. Entonces, fíjate que el problema con ese tipo de medida es que no es lineal, la respuesta no es lineal. Eso es porque tal vez de 0 a 1 llega más rápido de que puede llegar de 1 a 2. Y sí, pues, es por eso. Ya de 2
asumamos vientos, bueno, yo no, o sea, no sé exactamente qué tipo de vientos, pero pensé que podía ser por eso, de 0 a 1 llega más rápido que lo que llega de Sí. 1 a 2. Sí, digamos. Ya de 2 a 7 es... Hay muchas escalas que son logarítmicas. Ajá. Y esta es una escala que justamente tiene ese problema. O sea que es más sensible en intervalos más pequeños que en mayores intervalos. Ese es el asunto. Y aparte curva no suma alguna, como para medir, digamos. No, de hecho, más bien se hace de esa manera para reducir la sensibilidad. Porque si usted no lo hace así, el instrumento tiene que ser demasiado largo para poder medir hasta 7000 y se vuelve un poco práctico. Entonces vos le pones una parte en vertical justamente para compensar y reducir la sensibilidad del instrumento. Y eso va en el diseño de la instrumentación. Bueno, esto sí lo han usado, ¿verdad? Laboratorio de Física General. ¿Cuál es la división de escala de ese instrumento de medida? En unidades del sistema internacional. ¿Verdad? ¿Por qué? Pero bueno, ¿puedo hacer una pregunta de ese que acabamos de pasar? Sí, claro, cuénteme. Esto de hay dos intervalos Sí. de resolución. Sí, Si yo mido en el primero, ajá. es solo la incertidumbre de ese. Sí, correcto. Y en el segundo, solo la incertidumbre del otro, no la sumas. Sí, exacto, solo la del otro. Hay discusiones que uno puede tener, por ejemplo, si realmente necesitamos la resolución del 0 o no. Bueno, ya ahí eso es otra discusión que va fuera de nuestro caso. Ok, veamos esto. ¿Cuál es la división de escala? Es esta que está aquí. Esto se llama nonio. Nonio, ¿verdad? Entonces el nonio nos permite a nosotros en un instrumento como un vernier alcanzar divisiones de escala de 0,05 milímetros. Entonces, veamos este ejercicio. Ahí, usted lo que tiene es que la indicación más o menos la división de escala, este tipo de instrumentos no tiene resolución del 0 porque está fijo, no se ajusta al 0, no es como el digital, solo tiene instrumento en el punto final de medida. Entonces vos vas a ver aquí son 12 milímetros y piquito. Vos buscas el valor del 0, 12 y un piquitico aquí, ¿lo ven? No llega a 13. Pero entonces la indicación es 12, ¿cuántos milímetros? Usted va a buscar cuál de estas líneas coincide en la escala con la que está arriba. Y la que más se acerca es esta de aquí. ¿Verdad? Y las otras están como corridas un poquito. Lo han usado, ¿verdad? Este instrumento. Entonces podemos decir que la indicación ahí es 75. ¿Cuál es la división de escala? 0.05 entre 2. Y por lo tanto, la indicación es... ¿Ok? ¿Está bien? No es muy obvio, ¿verdad? ¿Cuál es la incertidumbre por resolución de esa indicación? D entre raíz de 12, 0.05 milímetros, entre raíz de 12. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí lo han usado este instrumento, ¿verdad? En pulgadas no lo voy a ver. Pulgadas es un enredo porque hay que hacer una subdivisión. Digamos, cada una de estas líneas son octavos. La mitad de un octavo es un 16avo, ¿verdad? La mitad de un 16avo es un 32avo. Y luego hay que hacer las apreciaciones a un 128. Pero no me voy a meter en esa escala no tiene sentido desde el punto de vista de un instrumento analógico. Ok, micrómetros. Este es otro caso interesante. En el caso de un micrómetro analógico, como los que ustedes irán a ver el próximo semestre en laboratorio, uno lo que tiene es un tambor que aquí va midiendo por milímetros. Entonces esto es 1, 2, 3, 4, 5 y estas son las mitades de milímetro. Aquí el tambor muestra 5,5, pero tiene un poquitito más en esa lectura. El tambor va girando. Eso de más que tiene la lectura es medio milímetro y ese medio milímetro lo obtenemos de una rotación del tambor. ¿Cómo? Para ello tenemos esta línea y tenemos que ver en dónde coincide. Si esta es 25 y esta es 30, esta línea aquí está entre 28 y 29. Entonces la segunda escala me da un 0,28 y la tercera va a ser un nonio que coincida con alguna de estas lecturas de aquí.
que me da la parte micrométrica. Esto es 2, esto es 3, esto es 4. La que mejor coincide es la del 3. Nunca hay una coincidencia perfecta, pero entonces podríamos hablar de 0,003 y esta lectura va a ser 5,783 milímetros. Así se lee. ¿Y cuánto es la división de escala aquí? Es de 1 micrómetro. Por lo tanto, la incertidumbre, digamos, el I con su error va a ser 5,7830 más menos la mitad de la división de escala, siendo la incertidumbre por resolución de entre raíz de 12 0,029 milímetros. O sea, 0,29 micrómetros, lo cual es muy poco. Ahora sí. Se llama micrómetro analógico. Micrómetro analógico, ¿verdad? A veces, chicos, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque el micrómetro es una unidad, digamos, muy pequeña. De hecho, una incertidumbre de 0,29 micrómetros está por debajo de 1 micrómetro, que es una unidad sumamente pequeña, ¿verdad? Donde incluso la parte óptica ni siquiera llega a apreciarla adecuadamente. ¿Está bien? ¿Cómo estamos con eso? Básicamente, en la primera escala, ¿ves que aquí está el 5? Es que casi no se ve. 5, y esta es la mitad. 5,5 es un poquito más de 5,5. La segunda del tambor, con esta línea del 0,28. Y la tercera con una escala nonio. Ese era el mundo analógico. En los años 90 todos los instrumentos eran así. ¿Cómo se llama como la última medida? Nonio. Nonio es como en el vernier, donde usted tiene que apreciar cuál de estas líneas de escala coincide con alguna del tambor, la que se encuentre más cercana. Se llama la escala del nonio y es una forma de poder hacer amplificaciones mecánicas. ¿Sí? Ok, ¿cómo estamos hasta aquí, chicos? Ya se empieza a poner interesante esto del cálculo de resolución, ¿verdad? Veamos una más y hacemos el receso. Aquí, por ejemplo, chicos, esto es un medidor de torque, se llama, en metrología le llamamos torquímetro. Los torquímetros lo que hacen es medir torque y este torquímetro está en unidades inglesas, entonces mide en una unidad llamada libra-pie. Les voy a comentar algo, las unidades de fuerza en metrología están muy contaminadas por el sistema inglés. De hecho, la unidad primaria de fuerza se hace en libras, ni siquiera se hace en newton en valores enteros, por un tema constructivo. Pero bueno, se le da la trazabilidad a través de los factores oficiales. Entonces, el torque nosotros lo vamos a medir utilizando lo que se llama una llave de torque. La llave de torque permite una rotación, ¿verdad? Entonces, la llave de torque, igual que en los demás instrumentos de medida, está asociado ese valor analógico a una indicación más o menos la mitad de una división de escala. La indicación que me va a dar esto, ¿cómo la voy a leer? Aquí la indicación, chicos, tiene una escala donde, por ejemplo, en la escala que tenemos acá, podemos ir viendo una escala principal, ¿lo ven? Esta escala principal aquí va aumentando y tenemos una escala secundaria similar a la del micrómetro. Entonces, en este tipo de instrumentos hay que leer las dos escalas. La primera escala es una escala que va entre 50, el 50 está tapadito, no se ve, está aquí, aquí está el 50, y el 60. Y aquí sigue 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 40, 50. Es decir, esto que básicamente esta base es la que me sirve como guía, me indica que mi torque se encuentra entre 50 y 60 libra-pie. Ahora, entre 50 y 60, ¿qué significa? Bueno, me voy a la segunda escala. La segunda escala es esta que está aquí, que va de 0 a 10, ¿verdad? Entonces yo puedo ver que el valor que coincide con esta línea, el más cercano, es un 6. ¿Verdad? Esto es un 6. No llega al 7, pero es un 6. Aquí puedo suponer una distribución rectangular. Entonces yo lo que tengo realmente es 56
libra-pie y la división de escala es de 1. Esto sería libra-pie. Libra-pie, ¿verdad? ¿Por qué 1? Porque no puedo apreciar más que eso a menos que yo utilice un amplificador. Si utilizo un amplificador podría sacar un poquito más de resolución, ¿verdad? Y esto pues básicamente se representa como 56,0 más menos 0,5 libra-pie. La incertidumbre por resolución va a ser 1 libra-pie dividido entre raíz de 12 y esto nos da 0,29 libra-pie. Aquí con humildad, chicos, para que no me hagan la pregunta o si me la hacen de una vez decirla, ¿verdad? ¿Por qué dice pie libra o libra-pie? ¿Verdad? Qué interesante, ¿verdad? Porque aquí en la figura aparece pie libra, pero sin embargo en el instrumento es libra-pie. Por una cuestión de convención, se suele decir libra-pie, no pie-libra. Deberían ser equivalentes, pero eso es como cuando ustedes le enseñan en estática la unidad de torque. Usted utiliza Newton metro y no metro Newton, ¿verdad? Es un tema más de convención, ¿verdad? Entonces, matemáticamente son equivalentes, pero en la calle te van a entender libra-pie, ¿verdad? Sin embargo, en este instrumento ahí aparece pie por libra, ¿verdad? Matemáticamente son equivalentes. ¿Por qué lo ponen así? No sé, sinceramente, chicos. No sé por qué ponen pie libra en vez de libra-pie ahí. Recuerdo, no sé, que pie libre y libra-pie significaban cosas diferentes. ¿Ah, sí? Pie libra era, Es no sé torque. si era energía y libra-pie si era, digamos, el torque, momento. Posiblemente Era algo así, sea eso, sí. que de hecho era un desmadre porque, hey, también los pobres nos decían, "Sí, es que esto es clarísimo el sistema inglés porque por solo dar vuelta a las unidades te está diciendo una unidad que nosotros sabemos que es una energía Sí. o que conocemos como momento". Sí, sí, muy probablemente es eso, sí, tiene sentido. Que pie libra sea la unidad para torque y que libra-pie sea para energía, digamos. Algo así era. Oiga, a ver si yo encuentro todo y se lo- Sí, sería bueno, si me ayudas con eso te lo agradezco, pues yo sinceramente no soy experto en el uso del sistema inglés. El sistema inglés ha sido sobrevivencia para mí. Nada más. No, ¿Verdad? y también para la cantidad de movimiento. Ah, bueno. Bueno, hay que revisar eso por ahí, pero bueno. Ok, queda claro el concepto de resolución, chicos. Vean, 10 minutos y seguimos. Perdón que esta clase me haya extendido con esto, pero yo creo que era necesario ver este tema porque es interesante, ¿verdad? Pues ahora que me estaban haciendo algunas consultas de la tarea, el ejercicio que les envié, chicos, del resuelto, asociado a la concentración molar, creo que tiene un error en el cálculo de los grados efectivos de libertad. Yo lo voy a corregir y se lo reenvío, porque me parece que hay unas incertidumbres que no, unos grados de libertad que no incluye, el de la deriva, me parece. Entonces, o sea, igual el resultado no cambia, pero los grados de libertad habían dado 78 y realmente dan creo que un poquito más. Entonces voy a enviarles la corrección posiblemente en horas de la tarde, para que lo tengan en cuenta por ahí, ¿verdad? Lo segundo, hay una parte del ejercicio, no me acuerdo si era el 2, Alejandro, que decía que considere que las incertidumbres por evaluación tipo B tienen un alto número de grados de libertad, pero por ahí les doy la confiabilidad, digamos, de un 10%. Tomen la confiabilidad como el dato más correcto. Con 10% ustedes saben que tienen 50 grados de libertad. Eso, chicos, a ver, si ustedes son finos en el cálculo, toma 50 grados de libertad, que estos son altos números de grados de libertad. 50. Hay personas que son un poquillo más, ¿cómo decirlo?, chambonas y pueden tomar infinito número de grados de libertad. No está del todo mal, pero tomen 50 mejor. O sea, usamos un calculito un poquito más responsable, ¿verdad? Tal vez por ahí es lo que yo quería como que discutieran esa parte por ahí. Y lo otro es, hay una corrección que envía el grupo con respecto al nivel de significancia en la última parte del, creo que es el ejercicio 2, que es al 5% el nivel de significancia para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Pues no es repetir el mismo ejercicio. Entonces, la idea es hacerlo al 1% y luego al 5% y ver si existe una diferencia. Ese ejercicio es muy importante que lo estudien para el examen. O sea, usted tiene que entender
¿Por qué realizar un ANOVA al 1% o al 5% es diferente? O sea, usted tiene que levantarse a las 3 de la mañana y le preguntan, Joaquín, ¿qué diferencia hay entre un ANOVA al 5 y el 1%? ¿Cuál es más probable que dé más incertidumbre? Y usted tiene que poder responder. Es decir, tal vez es el 5% porque hay un problema con el error tipo 1 y error tipo 2. Hay más posibilidad de que haya diferencia significativa entre medias cuando usted toma un nivel de significancia de 0,05 que un 0,01. Eso es lo que usted tiene que responder. ¿No? Y en ese también tomar en cuenta, porque la corrección de la tarea, que se fue que se hizo otra corrección, porque yo empecé haciéndolo con unos datos, entonces me di cuenta que había una corrección y tuve que volver a corregir. ¿Cuáles datos? Porque decía que había que tomar los incertidumbres de la tarea número 2. Sí, correcto. Es que, ¿se acuerda que decía que era raíz de 10 y después era raíz de 1? Sí, pero eso lo hemos corregido, me parece, ya en clase. Ah, bueno. Entonces que yo me basé en la solución anterior. Ah, ok, no, hay que utilizarse la última versión. No, está bien. Ahora que mencionaba eso, sobre el cálculo de los grados de libertad, Sí. en el ejercicio 6 Sí, también viene como el enunciado, calcula el número efectivo de grados de libertad. Sí. Y más bien en este caso dice que considera que las incertidumbres de calibración que siguen una distribución normal pueden tener un error de más del 10%. sí. Y que las distribuciones singulares y rectangulares tienen un número suficientemente alto de grados de libertad. Antes también usted nos había dado la fiabilidad en ese caso. Sí, tomamos las fiabilidades. Ok. Es que un alto número de grados de libertad significa que no son 2 ni 3, que pueden ser 50, pueden ser 30, pero entonces, ¿cuántos grados de libertad toma? Si usted conoce la fiabilidad, tomamos los datos de fiabilidad y ahí puede tomar qué es alto número de grados de libertad, ¿verdad? Porque el tomar alto no siempre es infinito. Puede ser 20, puede ser 12, puede ser 50, dependiendo de la fiabilidad. Si ustedes no tienen datos de fiabilidad del todo, no se los pueden inventar. Entonces ahí sí podrían, en esos casos, considerar una alta fiabilidad. Muchas veces en la práctica, chicos, uno trata de utilizar incertidumbres por evaluación tipo B suficientemente conservadoras para considerar un número de grados de libertad cercano a infinito. Hay, por ejemplo, algunos laboratorios, por ejemplo, el Centro Nacional de Metrología en México, que ellos consideran infinito como 100 grados de libertad. Y hay otros, sobre todo los químicos, que lo toman como infinito, que es la formación que yo les doy a ustedes, ¿verdad? Pero sí, el tema es que si conocemos la fiabilidad, mejor utilizar la fiabilidad para estimar los grados de libertad. Y si no tenemos información, tómenlas como si fueran infinitos. Bueno, yo tenía otra consulta. Sí. A mí me dan el error máximo de Sí. una medición. Sí. ¿Qué me contiene ese error máximo? Digamos, yo puedo decir que Es una diferencia entre un valor convencionalmente verdadero y la indicación del instrumento. Eso es una diferencia que usted puede tener máxima, esperada entre esos dos valores. entonces, digamos, si me reportan también como resolución. Sí, pues la resolución es otra cosa. La resolución es la mínima división de escala. Ahora, si en un instrumento te doy incertidumbre por calibración, probablemente la resolución está incluida dentro de la calibración. Porque el laboratorio que calibró responsablemente incluye dentro de sus incertidumbres la resolución. Y meterla sería como duplicarla, entonces no se recomienda. Pero si yo lo que te doy es un error máximo permitido, posiblemente ahí no va incluida la resolución. Entonces hay que incluirla adicionalmente como parte de las incertidumbres. ¿Está bien? ¿Vale? Creo que con la fórmula de grado de libertad, Ajá. por ejemplo, viendo el diagrama de causa-efecto, Sí. yo tengo un vernier. Sí. Entonces a él le atribuyo incertidumbre por resolución, Sí. incertidumbre por instabilidad, un montón de cosas. A la hora de calcular los grados efectivos, debo calcular los grados del vernier y eso llevarlo a la fórmula general del grado de libertad, o puedo tomar como todas las pequeñas incertidumbres del Da igual. Da igual, porque usted puede hacer el cálculo por separado y después hacerlo todo de una vez, digamos, en una sola ecuación, ¿verdad? Da igual. Chicos, ahí tal vez para aclararlo, si yo tengo un modelo de esta forma, por ejemplo, el mensurando es A y Y, X y B son las variables independientes, la incertidumbre, digamos, relativa de A es 2 veces la de Y entre Y, 3 veces la de X entre X, ¿verdad? Y 2 veces la de B entre B. ¿Estamos claros por qué? Por los exponentes. Es que algunos me hicieron la pregunta y no metían estos valores acá, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la incertidumbre relativa? Es esta. Es esta de aquí, con el 2. Porque tiene un exponente, ¿verdad?
La incertidumbre relativa aquí es esta con el 3 y aquí esta con el 2. Eso tal vez no es muy obvio verlo, pero entonces esa incertidumbre cuando tiene un exponente, la relativa no es igual que si no lo tiene. Entonces, para efectos del análisis del problema, creo que es el de Cavendish, tomen en cuenta eso para ver si hay alguna incertidumbre que predomina o no predomina. ¿Estamos de acuerdo? Cuando dicen que uno las calcula y las ordena, entonces sí se consideran esos también. Sí, claro, usted ordena esas relativas. Tiene que considerar esas relativas. Listo. Pero sí, esa es la idea. ¿Verdad? Es muy importante. ¿Por qué es importante analizar cuál incertidumbre es importante, relevante y cuál es despreciable? Bueno, eso es muy importante para ver si hay un predominio de alguna. Por ejemplo, si predominara una rectangular, pero el número de grados de libertad te da 500, uno se vería tentado a utilizar un K igual 2 para un 95.45%, ¿cierto? Y sin embargo eso está malo. Error típico de la calle, ¿verdad? Me acuerdo de un cliente que yo le ayudé, le hice la auditoría en calibración de alineadores al paso. Los alineadores al paso, chicos, no sé si ustedes alguna vez han llevado el carro a RTV, pero básicamente es la primera prueba de alineación donde a uno le miden la desviación cuando usted está manejando en metros por kilómetro, ¿verdad? Hay una tolerancia máxima. Resulta que el instrumento, la principal incertidumbre que tiene es la de resolución. Las demás son despreciables, ¿verdad? Entonces llega y presenta el presupuesto, calcula los grados de libertad y le dio por decir algo 10,000. Y pone K igual 2, pero predominaba una rectangular, no conformidad, por no entender el teorema del límite central, ¿verdad? Entonces usted tiene que entender bien que el hecho de que los grados de libertad le den altos no quiere decir que se cumpla el teorema del límite central, porque podría estar predominando una rectangular con alto número de grados de libertad. Lo que te da el número de grados de libertad es la robustez estadística de la incertidumbre. Pero para que se cumpla el teorema del límite central, tienen que ser o que los grados de libertad sean altos y que no predomine una distribución no normal. Si predomina una normal, no hay problema, se cumple el teorema del límite central. Pero si predominara dos rectangulares, ¿qué se hace? Se toma una trapezoidal. Si predomina una rectangular, ¿cómo se toma el factor de cobertura? P por raíz de 3. ¿Me explico? Eso es lo que tienen que saber ustedes, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros hacemos un análisis de pesos de incertidumbres, para no jalarnos esas tortas, ¿verdad? Entonces, digamos, la que predomina siempre tiene un mayor porcentaje. ¿La que predomina qué? La que tiene un mayor porcentaje siempre. Las que predominan son aquellas que abarcan el 95% de la incertidumbre. Si usted empieza a sumar incertidumbres de mayor a menor, por ejemplo, las que alcancen el 95% son las que predominen, no las que tengan el mayor porcentaje, son las que lleguen al 95%. Ahora, si hay una sola que llega al 95%, esa es la que predomina nada más, pero pueden predominar 3 o 4. Y si predominan 3 o 4 rectangulares, ¿eso qué es? Es normal. Por convolución de distribuciones que no sean normales, es normal. Entonces, pues digamos, si yo lo pruebo, hablamos de un caso exagerado, si yo estoy probando 10 incertidumbres ya, para información, para el incertidumbre relativa, y todas me van quedando que son menores al 0,3, pero hay 3 que representan el 95%, ya no lo puedo tomar como un caso particular. No, si hay 3 que suman el 95%, 3 que predominan, entonces analizamos esas 3 a ver qué son. Si son 3 rectangulares, pues sí, eso sigue una normal. Pero si esas 3 hay una repetibilidad de bajos grados de libertad y 2 rectangulares, mejor calculamos el número de grados de libertad y evaluamos con una distribución T. La idea de eso, chicos, es usar la regla de Paretos, que son los pocos vitales y eliminar los muchos triviales, y entender que la incertidumbre combinada va a heredar las características de esas que son predominantes. Eso en primer lugar, ahorita a nivel de cálculo. Y en segundo lugar, que lo vamos a ver más adelante, es si usted quiere mejorar tu medida, usted se centra en esas 3 incertidumbres y no en las despreciables. Entonces, a veces es un vacilón, porque yo leo algunos informes de las físicas generales, entonces ponen recomendaciones. Tener control de la temperatura y resulta que la expansión térmica es despreciable. Eso no es una recomendación buena, ¿verdad? Porque no está basada en el peso de las incertidumbres. Entonces, que dice el cliente, nada más, tómeme dinero. ¿Cómo? Que sea usted cliente, cuando usted decía todo eso, nada más vende y listo. No, hay de todo en la calle que aparece, pero bueno, precisamente ustedes son formados para hacer las cosas estéticamente bien, ¿verdad?
Cuando mencionamos ahorita de, Sí. de la predominancia, en el documento solo mencionaba una con bajos números de grafos, Sí, una rectangular, sí, y dos rectangulares. y ya. No, Sí, esos son el 95% de los casos. Podrían haber otros. Por ejemplo, predominio de una triangular, ¿cómo hace usted? Usa la fórmula de la trapezoidal con beta igual 0. Pero podrían haber otras distribuciones. Pero para eso tenemos un curso entero para verlo. Ahorita estamos viendo las distribuciones más comunes, pero hay distribuciones, por ejemplo, no centradas en 0. Cuando una distribución no está centrada en 0, por ejemplo, error de coseno, la cosa cambia. Pero va para el segundo parcial eso. Ya vamos a verlo. Digamos, para caso general, ahí sería como las derivadas parciales. Sí, claro, el caso de las derivadas parciales funciona siempre. Es decir, eso siempre. Siempre funciona. Podría usted, más, a ver, yo les digo, yo siempre realicé mi trabajo profesional con el método de derivadas parciales. Lo que pasa es que este otro es conveniente a veces también para simplificar algunos cálculos, pero usted puede usar siempre derivadas parciales. Y ya está, ya se eliminan los problemas de encima. Estamos dando solo derivadas parciales. Bueno, y por eso, ya es el estilo suyo. Usted va a ser ya ingeniero maduro y ahí definirá usted si eso le conviene más por derivadas parciales o no. Ok, vea, terminemos esto y vamos a darle un espacio a Alejandro para que haga ahí unos anuncios, ¿verdad? ¿Está bien? No, que vamos a terminar esta presentación y te doy un espacio ahí porque van a realizar algunos anuncios por ahí, ¿verdad? Quiero que veamos este instrumento de medida, chicos. Yo pregunté en el parcial del año pasado, lo pueden buscar, no hay ningún problema, chicos. Vean, yo en este sentido soy abierto. Yo no tengo por qué esconder nada. Yo tuve un profesor, y no importa que quede grabado, no voy a decir el nombre, que uno llegaba a consulta y le decía, vea, si yo le explico ese problema, no lo meto en examen. Yo soy lo contrario. Si lo explico, es porque puedo meterlo en examen y para eso lo estoy explicando, ¿no? Para mí no tiene sentido explicar algo que no se ve en clase. Eso es como usar la educación como arma de terrorismo. ¿Verdad? Tuve otro profesor que había que ir a clases para ver qué veía, porque lo que veía era lo que no preguntaba en examen. Tampoco, no, yo no soy así. Lo veo porque esto considero que es importante, ¿verdad? Entonces, vean, esto es un manómetro, ¿verdad? El manómetro tiene dos escalas, una escala en kilopascales y una en PSI. PSI en sistema inglés significa libra dividido entre pulgada cuadrada, pounds per square inch, ¿verdad? Entonces, bueno, hay una zona que se llama zona muerta, que es la zona donde no puede realizar mediciones claramente. Entonces, si uno ve aquí, usted se siente un poco estafado, ¿verdad? Porque esta división de escala ya está, de repente, digamos, de aquí a acá hay 20 PSI. Usted puede decir, aquí la división es 5, 25, 30, 35, 45 PSI, ¿verdad? Pero aquí, de 0 a 20, solo tenés 3 divisiones de escala. Eso es porque esta división es 20, esta indicación es 20, 15, 10, pero entre 0 y 10 no puedes medir nada, eso se llama zona muerta. Usted no puede medir ahí. Un manómetro bien elegido no te mide en este primer 25%. Tiene que medir cerca del 50%, ni debe medir en la última parte de su indicación porque no tienen una buena linealidad. Aquí tenemos una escala en kilopascales, ¿lo ven? Entonces usted puede contar, usted dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hay 10 divisiones de escala. De 200 a 400 hay 200 kilopascales, entre 10 son 20 kilopascales. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya usted lee la escala. Esa escala se mantiene aquí, aquí son 180, 160, 140 kilopascales, 120, 100, 80, 60, pero hay un punto donde ya dejas de medir. Esa se llama zona muerta. La zona muerta es un rango que va de 0 hasta un valor donde usted empieza a poder medir con el instrumento de medida. Entonces la pregunta aquí es ¿cuál es la incertidumbre asociada a la apreciación? En los manómetros nosotros no realizamos apreciaciones más allá de la división de escala porque eso no es conveniente. No se recomienda realizar eso, ¿verdad? Entonces lo que tenemos aquí es que en el caso de la escala en PSI, la incertidumbre por apreciación es de 5 PSI entre raíz de 12. ¿Verdad? Eso nos da 1,44, ¿verdad? Y en el caso de la escala en kilopascales, son 20 kilopascales entre raíz de 12, lo cual nos da 5,77 kilopascales. Nótese que la zona muerta va a ser
de 0 a 10 PSI en la escala en PSI o de 0 a 60 kilopascales en la escala en kilopascales, porque no tenemos opción de medir por debajo de eso. ¿Ok? Si vemos, por ejemplo, este ejemplo, usted ahí ve 2 manómetros, chicos, que miden lo mismo. A ver, depende de lo que usted tome como resolución, como apreciación. Si la apreciación la toma usted como la división de escala, de entre raíz de 12 mide lo mismo. Sí, cierto. Así, a lo irresponsable, a lo chambón, a lo, ¿verdad? Pero usted en el fondo de su corazón, a ver, nosotros los metrólogos tenemos muy calibrada nuestra conciencia. Y aquí hay un consejo importante, chicos, se los digo porque muchos de mis colegas, a ver, como no saben hacer plata en la calle, con cualquier negocio se van. Entonces llegan y les dicen, no sé, ponga lo que quiera, por si le voy a pagar lo mismo. No. La plata va a llegar. Todos ustedes son ingenieros. Hay más posibilidad de hacer plata siendo ingeniero que siendo, no sé, de otra profesión, ¿verdad? Que profesor universitario, no sé. Hagan las cosas bien, la plata va a llegar, no se preocupe por eso, ¿verdad? Aquí usted sabe que esto mide menos. ¿No ven? O sea, usted en el fondo del corazón sabe que eso mide menos. Usted lo sabe. Sin embargo, si usted se limita a la división de escala que tiene el instrumento, los dos instrumentos van a medir igual. Si usted quisiera, puede hacer una apreciación aquí a la quinta parte. Hace un gran esfuercito ahí. Y entonces usted podría decir, bueno, voy a hacer una apreciación a de quintos, que sería división de escala, puntos 1 bar entre 5, da 0,02 bar. Y entonces la indicación en el primero va a ser un de quintos medio, porque estoy tratando de medir a la quinta parte. Entonces esto va a ser 1,18 bar, más o menos la mitad de esto, que es 0,01. Por ahí le quedó claro el regaño intelectual, ¿verdad? Se divide entre 2. Y en el otro caso, si usted lo analiza, el manómetro que está aquí a la par es 1,20 bar, más o menos 0,01 bar. Entonces ahí nos queda apreciado de una manera pues, más precisa esa división de escala, ¿verdad? Y eso se puede hacer si usted hace una amplificación a la quinta parte. Y por último, si usted tiene este ejemplo, chicos, usted puede hacer 2 cosas. Por ejemplo, esto es una regla que te mide en milímetros. Entonces, una opción es que usted diga, yo voy a apreciar esto. ¿Cómo apreciaría usted, Julián, aquí? ¿Cuánto? Exacto, igual que la vez pasada. Esto está en milímetros, ¿verdad? Ok, 94,5. Ajá. ¿Sí? Más o menos 0,05. 0,5. 0,5. Muy bien, Julián. Ahora sí, ves ahí sí. Porque esta división de escala es de 1 milímetro. Entonces usted toma la mitad de la división de escala. Pero si usted quisiera, podría hacer un esfuerzo, utiliza un microscopio y hace una subdivisión más fuerte. Entonces, a pesar de que la división de escala es de 1 milímetro, usted la divide en 5. Y entonces, esa división de escala de 1 milímetro entre 5 te da 0,2 milímetros. Entonces, si esto es 94 y esto es 95, ¿qué apreciación haríamos aquí? ¿Verdad? 94,2, 94,4, pero ¿con qué división de escala? ¿Con qué error? La mitad de lo que usted está apreciando, que sería ¿cuánto? 0,01. 0,1, la mitad. Porque tu división de escala es 0,2. Y el error usted lo que hace es partirlo en 2, mitad de la tirada derecha y mitad de la izquierda. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, chicos, la intención mía, y yo sé que me gasté tal vez con abuso una clase entera para explicar esto, pero es que la resolución es probablemente la incertidumbre más importante que tenemos que aprender a calcular. Y sinceramente, de mi experiencia en la calle y en estos cursos, siento que hay muchas dudas. Espero con esto poder ser más explícito. Eso es parte de mis ideas. Yo creo que esto es importante, chicos. Por otro lado,
Vamos el próximo jueves a ver un ejemplo justamente para cálculo de incertidumbre. Les voy a enviar corregido el ejercicio correspondiente entonces al cálculo de la concentración y adicionalmente les voy a generar una memoria de cálculo por ahí para que la puedan trabajar. No voy a dejar tarea antes del examen porque me parece que eso es saturarlos a ustedes un poco, no tiene sentido. Ya la materia para el examen la vimos, pero va a haber una tarea inmediatamente terminemos el examen. Ya la tengo casi lista, pero no se las voy a dar hasta que terminemos el examen. Yo creo que hay que tener un poquito de consecuencia en eso, ¿verdad? Dedíquenle tiempo a esto. Me interesa mucho dejar este espacio después de la entrega de esta tarea para que ustedes puedan aclarar dudas a nivel conceptual y entender bien cuál es el método básico de estimación de incertidumbres. Lo que hemos visto hasta el primer parcial es lo que se utiliza en gran parte de la mayoría de los métodos de estimación de incertidumbre en metrología. Y básicamente mucha gente con esto que ustedes han visto hasta acá se la juegan para hacer calibraciones en la calle. Sin embargo, necesitamos 2/3 partes más del curso para ver detalles que son los que marcan la diferencia entre el técnico que calcula incertidumbres y ustedes que van a ser ingenieros. ¿Dónde está la diferencia? Justamente en esto que nosotros vamos a empezar a ver después del segundo parcial. Entonces, eso es lo que quería decirles por aquí. Espero pues que les vaya bien. Cualquier cosa, yo estoy mañana aquí por el TEC a partir de la tarde, en horas de la tarde, si tuvieran alguna duda adicional. Y le dejo la palabra a don Alejandro. No sé si tenías un anuncio por ahí.